Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Llega un momento en tu carrera investigadora donde más tarde o más temprano te invitan a formar parte de un tribunal de tesis. Bien, si ese es el caso y si te interesa ver lo que se puede hacer en esa situación o te planteas que va a suceder dentro de poco, quédate al episodio de hoy donde vamos a hablar de ello. Pero antes de nada, yo soy Horacio Pérez y este es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablamos sobre cómo investigan los investigadores y diferentes estrategias y técnicas para mejorar en todos nuestros procesos de investigación. Bien, vamos a suponer, como hemos comentado al principio, que nunca has participado de manera directa en un tribunal de tesis doctoral, pero que, bueno, pues ya te haces un poco a la idea de cómo funciona, porque vas a formar parte de uno, pero obviamente ya has estado un poco en el otro lado. Es decir, si vas a formar parte de un tribunal es porque ya eres doctor y, bueno, depende mucho de la institución, depende mucho del país, pero se supone que ya han pasado una serie de años desde que leíste tu tesis, desde que la defendiste y ya has avanzado, ya has seguido una serie de pasos en tu carrera investigadora y ya te estás en una serie de condiciones para poder asistir a un tribunal de tesis, lo cual se traduce normalmente en que, bueno, pues has publicado una serie de artículos, etcétera, etcétera. Yo puedo hablar de España. Entonces, en España, en la mayoría de universidades, uno de los requisitos que te ponen es tener un sexenio vivo, un sexenio activo, lo cual implica en los últimos 6 años haber publicado una cantidad razonable de artículos de alta calidad, lo cual se traduce como artículos Q1 en la categoría JCR. E imagino que en otros países, en otros contextos, puede ser algo relativamente parecido. El caso que, como comentaba, ya seguro que te imaginas cómo funciona esto porque lo viviste en tus propias carnes en el momento de la defensa de su tesis y te diste cuenta de que en la otra parte, en el otro lado, había una serie de personas que pueden ser 3, puede ser 5, depende de muchos factores, estaban en ese otro lado haciéndote preguntas, haciéndote observaciones y hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti estar en ese lado. Entonces, vamos a ver una serie de estrategias para poder enfocar este momento de una manera lo más eficiente posible. Vamos a comentar, por tanto, las diferentes fases o etapas que tendría este proceso. Bueno, pues la primera etapa sería que alguien, por algún motivo, te ha invitado a formar parte de ese tribunal de tesis doctoral. Esto puede ser porque te consideran un experto en el área o porque has tenido un contacto directo a lo largo de los años con el grupo de investigación donde se defiende esa tesis, pero obviamente no puede haber conflicto de intereses y no tienes publicaciones conjuntas ni con el director ni con el doctorando. Entonces recibes una invitación cuyo formalismo va a depender mucho de la universidad donde se va a defender esta tesis y, bueno, eso da igual en realidad. Al final vas a recibir una copia de la tesis doctoral de esta persona
ya sea en formato físico o electrónico. Vas a recibir también una copia de su currículum vitae y poco más. Y entonces con eso el proceso o el procedimiento se podría resumir en los siguientes pasos. Hay una primera fase donde normalmente te vas a leer esa tesis doctoral y te la vas a leer entera y vas a tomar una serie de anotaciones. Esa sería la primera parte. Luego, cuando asistas al acto de defensa de esa tesis doctoral, pues el doctorando va a proceder a la defensa y en un tiempo determinado, que depende mucho del sitio, 30 minutos, 50 minutos, no recomiendo que sea más, pues el doctorando va a defender su tesis y tú ahí puedes tomar una serie de notas. La tercera fase sería cuando tenemos la ronda de preguntas, ronda de comentarios, donde el tribunal va a hacer observaciones, preguntas, comentarios al doctorando y donde se va a ver cómo este doctorando es capaz de defenderse ante tales preguntas. Esas serían básicamente las tres fases, aunque hay una más, donde los miembros del tribunal pueden pedir opinión a otros doctores presentes en la sala, también incluso a los propios directores de tesis. Y bueno, esos son los procedimientos clásicos o las partes clásicas que tienen un proceso de defensa. Vamos ahora a comentarlas un poco a poco en detalle, cada una de estas cuatro fases. Bien, la primera sería la lectura de esa tesis. Eso depende solo de ti y, bueno, le tienes que dedicar un tiempo determinado. Entonces, vamos a ir un poco a por las obviedades. Lo primero es que tienes que leerte la tesis entera. Obviamente, no puedes ir a la defensa habiéndotela leído en diagonal porque no has tenido tiempo, etcétera. Porque normalmente te van a avisar con tiempo y quizás 2 semanas antes, un mes antes, te van a enviar la tesis entera. Un documento de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas. Va a depender mucho del área, el estilo, el sitio, el doctorando, etcétera. Pero bueno, yo creo que te puedes hacer una idea. Entonces, el procedimiento sería que mientras te la vas leyendo, vas tomando una serie de anotaciones. Y esa serie de anotaciones yo quizás la clasificaría en cuatro grandes grupos. Uno de ellos sería, vas anotando curiosidades que te surgen al leer la tesis, dudas que tienes, preguntas que harías, etcétera. Porque hay que tener en cuenta que el doctorando se supone que va a ser el mayor experto en el área del tema que va a defender. Tú puede que seas un gran experto en un área relacionada, que toca tangencialmente el tema. Obviamente tampoco puedes estar muy lejos del tema del conocimiento, pero el mayor experto va a ser el doctorando. Entonces, un primer punto, te puedes anotar curiosidades para luego preguntárselas durante el acto de defensa. Y si eres curioso o curiosa, seguro que te van a surgir un montón de preguntas. Segundo, puedes anotar también faltas de ortografía que encuentres, temas de gramática, cosas de expresión que se podrían mejorar, etcétera, etcétera. Fallos que encuentres, referencias que no están correctamente puestas, etcétera. Esto va a aparecer siempre porque en el proceso de depósito de la tesis doctoral todo ocurre de la noche a la mañana, suelen haber prisas y siempre se cuela alguna cosa. Pero esto es totalmente humano. Pero bueno, hay que tomar alguna nota. Tercero, también debes anotar cosas que no hayas entendido para nada porque no caen dentro de tu campo. Entonces las puedes preguntar sin ningún problema. Y luego, en cuarto lugar, es posible que tú seas experto total en un área determinada que soslaya o solapa con alguna parte del área principal de investigación del doctorando. Entonces aquí tú vas a controlar normalmente más que ese doctorando o más incluso que su director de tesis y vas a poder realizar una serie de preguntas. Entonces ahí tendrías esos 4 grupos de anotaciones. Repetimos, curiosidades, falta de ortografía, gramática, fallos, tipos, etcétera, cosas que no has entendido nada porque no son de tu campo y cosas que tú controlas más que el propio doctorando.
Bien, una vez tienes esas anotaciones, pues ya en algún momento te llamarán para que vayas al acto de defensa y bueno, el procedimiento va a depender mucho del sitio, pero bueno, básicamente te vas a sentar y el doctorando va a contar su película, va a contar su tesis doctoral, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, y ahí también debes tomar notas, porque la tesis, eh, vamos a decir que la evaluación de su defensa constaría como que de tres partes. Una de ellas sería la tesis escrita, que es lo que ya hemos comentado anteriormente. La segunda parte sería la capacidad de hacer una exposición oral, que es lo que vamos a comentar ahora mismo. Y la tercera y última parte sería la capacidad del doctorando de defenderse ante las preguntas y luchas que le va a hacer el tribunal. Vamos a por la segunda parte. Normalmente el doctorando tiene un tiempo delimitado, 40-50 minutos, y aquí lo que suele hacer el tribunal es pues tomar notas sobre cosas que no he visto en la tesis, en el escrito, en la memoria, porque al hacer las diapositivas muchas veces sucede que se añade información nueva, información que aclara o que expresa de manera mucho más eficiente conceptos que no se vean claros en el documento escrito y muchas otras bondades. Entonces el miembro del tribunal debe anotar pues todas esas cosas que le dan esa luz, esa ventaja pues a la exposición. Pero al mismo tiempo también debe anotar cosas que no quedan claras en el doctorando a la hora de hacer la exposición, que pueden ser, por ejemplo, la capacidad de expresarse, la capacidad de elaborar unas diapositivas claras, su dicción, su lenguaje corporal, etcétera, etcétera. No son estos puntos excesivamente importantes, pero que se pueden tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación global de cómo se ha realizado la tesis. Y bien, luego vendría la parte de preguntas, donde, bueno, si es una de tus primeras apariciones en un tribunal de tesis, normalmente te va a tocar como secretario, por ejemplo, que suele ser el miembro más joven del tribunal, y te va a tocar abrir la ronda de preguntas. No pasa nada. Lo que te recomendaría es que primero te enteres de el tiempo que tiene normalmente cada uno de los miembros del tribunal para hacer las preguntas, porque depende mucho del sitio. Pueden que sean 3, pueden que sean 5 personas, puede que tengas un máximo de 20 minutos, 30 minutos, no lo sé. Pero en cualquier caso, no te excedas demasiado, porque ten en cuenta que tú vas a ser el primero, luego van a venir 2 o 4 personas más y todo esto va cansando mucho al doctorando y le puede quitar mucha energía, pero bueno, por otra parte también debe mantener el talante y contestar a todas las preguntas. Lo que quiero decir con esto es que todas las preguntas, observaciones y comentarios que vayas a hacer ahora a continuación, que estén totalmente justificados y básicamente que no nos metamos en preguntar o comentar tonterías. Por tanto, lo que haría es fijarnos en las notas que hemos tomado anteriormente, tanto durante la lectura de la memoria como durante la exposición de la tesis. Y estas notas se dividían en esos 4 grandes grupos que hemos comentado anteriormente. Teníamos curiosidades innatas que podamos tener, fallos de ortografía, etcétera, que hemos visto, dudas un poco más avanzadas porque somos un experto en el campo y sabemos más que el director de tesis y el doctorando, y luego, bueno, pues sugerencias, etcétera. Entonces, lo importante en este caso sería que de esos 4 grandes grupos no nos centremos en ir únicamente a hacer comentarios en una de esas áreas. Por ejemplo, una de esas áreas son los fallos de ortografía gramática. No centremos nuestros 20 o 30 minutos de actuación como tribunal en estar todo el tiempo comentando fallos, etcétera, sino que hagamos también una actuación un poco equilibrada y dediquemos pues un tiempo equitativo, un tiempo donde las diferentes contribuciones serán un poco de tiempo a comentar nuestras curiosidades y dudas, otro tiempo a los fallos que hemos visto, otro tiempo a consejos que desde nuestro punto de vista y expertise
podamos sugerir para que el trabajo mejore para la gente que siga haciendo la tesis aquí, o incluso para que cuando el propio doctorando siga haciendo su postdoc, etc. Y en definitiva, centrarnos un poco en aportar desde estas 4 áreas. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer esas preguntas, esas observaciones, ahora le tocará responder al doctorando. Tenemos que tener en cuenta que es una persona humana, puede estar muy nervioso o nerviosa ese día, y que aquí lo que tenemos que evaluar un poco, anteriormente hemos evaluado la memoria, hemos evaluado la presentación, y aquí evaluamos el talante para comportarse pues, ante esas preguntas, a ver cómo responde. Entonces no podemos esperar que las respuestas que emita sean totalmente perfectas. Tenemos que aceptar que va a haber un componente de nervios y también va a haber un componente de cansancio. Entonces, yo al menos tendría en cuenta como positivo la capacidad de responder sin mucho problema ante las preguntas que plantee el tribunal, y luego ante estas preguntas el doctorando digamos que se va a encontrar en 2 tipos de situaciones extremas, o a veces en alguna intermedia, pero las situaciones extremas serían las siguientes. Uno, que puede responder sin ningún problema a la pregunta porque dispone de todos los conocimientos para poder hacerlo. Entonces nada, puede tener más nervios o menos nervios, pero el mensaje, la palabra va a estar ahí y va a poder responder por ello. Pero luego va a ocurrir, y el director de tesis también debe preparar al doctorando para este tipo de situaciones, cuando el doctorando no tenga ni la menor idea de o la pregunta que le han hecho o lo que debe responder o si puede responder, y debe aceptarlo. Entonces aquí lo correcto sería que el doctorando, con toda la humildad del mundo y también como un científico, como un investigador, reconozca, mira, no tengo la menor idea de esto, y que lo reconozca de manera humilde. Y luego quizás se puede atrever a realizar alguna hipótesis sin tener mucha más información y que diga, bueno, aún sin saber mucho del tema, yo creo que ante esa pregunta, que es muy interesante, se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, etcétera, etcétera. Pero lo que sería totalmente incorrecto es que se note perfectamente que no tiene ni la menor idea de cómo responder ante esa pregunta y que se atreva a tener la razón o aparentar que controla perfectamente. Esto se vería de manera bastante negativa y le podría hacer perder puntos de cara a la evaluación del tribunal. Y luego, por último, al tribunal también se le suelen ocurrir de vez en cuando preguntas y observaciones que no estaban para nada preparadas en ese guión de notas que se habían hecho ellos, y que, por ejemplo, pueden estar relacionadas con preguntas. Bueno, aquí hemos comentado que normalmente si es el más joven te va a tocar el primero, pero si por lo que sea te toca el segundo, es posible que puedas hilar preguntas que se te ocurran con algunas otras que ya haya hecho el primer miembro del tribunal, o también algunas otras cosas que eran totalmente inesperadas, que surgen durante el directo, preguntas personales con sentido hacia el doctorando, del tipo, oye, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dónde te vas a ir de postdoc? ¿Qué parte te ha gustado más de la tesis? ¿Qué parte te ha gustado menos? ¿Qué cosas hubieras cambiado? ¿A qué área de investigación te dedicarías si pudieras volver a empezar a investigar? ¿Vas a realizar otra tesis? ¿Dónde te vas a ir a hacer el postdoc? Etcétera, etcétera. Como veis, aquí hay muchas posibilidades. Simplemente preguntar sobre la vida como investigador o investigadora de ese doctorando que está a punto de convertirse en doctor. Y bueno, una vez hemos llegado aquí, daremos el turno al siguiente miembro del tribunal, y cuando todo esto acabara, bueno, supongo que ya conocéis el proceso, ya se le da la nota y bueno, pues ya ha acabado todo. ¿Ha acabado todo? No. Entonces aquí normalmente, al menos en mi experiencia en España, el presidente del tribunal lo que haría sería proporcionar o dar la palabra a algún miembro del público que sea doctor por si quiere realizar alguna pregunta al doctorando. Normalmente, no sé por qué, pero esto está muy mal visto. La gente se acojona muchísimo. No debe ser así, porque digamos que la parte que evalúa ya se ha terminado
y lo que vaya a pasar ahora no va a influir en la nota. Y cualquiera puede hacer preguntas. Es verdad que ahora mismo ya la persona está bastante cansada, no tiene ganas de más preguntas, pero bueno, no debería tener ningún problema. Y el caso es que, según normativa, cualquier miembro de la sala que tenga el título de doctor podría hacer alguna pregunta. Y luego, una segunda y última fase sería donde el presidente le pregunta a los directores de tesis o el director de tesis si quiere hacer algún comentario respecto al doctorando o al proceso de defensa o a cualquier cosa. Y nada, pues se le puede dar un tiempo, 5 minutos, 10 minutos, para que exprese pues su opinión sin ningún problema. Y después de esto, pues ya sí que se habría acabado el proceso de defensa y quedarían algunos trámites que van a depender muchísimo de la universidad, emitir los votos para la calificación, enviarlos ahora o más tarde, etcétera. Pero bueno, aquí habría terminado todo el proceso académico. Y bueno, para que todo este proceso haya sido también válido para el evaluador, para el miembro del tribunal, que en este caso has sido tú, suponiendo que sea tu primera tesis, o sea, tu primera participación como tribunal de tesis, yo lo que haría es guardar todas esas notas y el día siguiente, ya, porque luego normalmente te van a invitar a comer o a tomar un aperitivo o a hablar con toda la gente, etcétera. Al día siguiente, sin dejar pasar más tiempo, lo que haría sería mirar un poco todas las notas que tomé inicialmente, las que me surgieron durante el proceso de defensa, las preguntas que hice, las respuestas que dio el doctorando, etcétera, y ver ante todo ello si puedo sacar algo que me pueda valer para mi investigación, alguna conclusión útil, alguna nota graciosa y también, sobre todo, autoevaluarse uno o una mismo sobre su actuación como miembro del tribunal. Porque imagínate que te das cuenta de que te has pasado haciendo preguntas, algunas preguntas las has hecho muy difíciles, otras las has hecho muy fáciles, etcétera. Pues eso lo anotaría y lo tendría en cuenta para la próxima vez que me toque hacer el de miembro del tribunal. Y bueno, pues aquí termina este episodio del podcast. Nada más, únicamente comentarte si te ha interesado el episodio y quieres seguir hablando con nuestra comunidad sobre este tema u otros que estamos tratando en el podcast, te puedes unir a nuestra newsletter en la siguiente dirección: Horacio con H y con C ps.com/newsletter. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales?
3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos. Y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.